¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué es el Management 3.0, cuáles son sus elementos y cómo se puede aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que el Management 3.0 es una propuesta nueva, una propuesta fresca de gestión de personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios o cuáles son los pilares fundamentales en los que está basado el Management 3.0? Vemos que el Management 3.0 es un nuevo modelo que engloba tres pilares o tres elementos fundamentales, que es la innovación, el liderazgo y la gestión, ¿sí? Y en el Management 3.0 estos tres elementos van de la mano. Miren, por ejemplo, aquí vemos algunas imágenes. Estas, por ejemplo, son las fotografías. Esta es la fotografía de las oficinas de Google, en donde podemos ver que, miren, no hay escaleras, la gente trabaja desde espacios disruptivos, no tradicionales, ¿verdad? Hay personas que están con sus mascotas, que están tomándose por acá un café, ¿sí? Estas son las oficinas de Apple. Vemos que, por ejemplo, son un poco más formales, pero la gente, sin embargo, está asistiendo al trabajo con una ropa muy casual, ¿verdad? Muy informal. También se da espacio, por ejemplo, para las mascotas. Estas son las oficinas de Facebook. Por ejemplo, aquí vemos o se dice o se habla mucho en la literatura que Facebook tiene restaurantes gratuitos para todos sus empleados. La gente puede comer o tiene acceso a alimentación durante todo el día. También hay muchos espacios verdes, muchos espacios de color. La gente puede ir a trabajar con la ropa que se sienta cómoda, ¿verdad? Estas son las oficinas de Airbnb. Vemos que también tiene como el mismo concepto de las anteriores, ¿verdad? Mucha informalidad, mucho color, mucha luz, restaurantes, gente conversando, gente disfrutando. Y finalmente estas son las oficinas de Pixar. Igual vemos que hay mucho espacio abierto, ¿verdad? Mucho color también. Juegos, vemos aquí que hay una mesa de billar, entre muchos otros. Investigamos un poquito y nos portamos curiosos, vamos a encontrar en internet muchos más ejemplos sobre este tema, ¿no? Pero en realidad, y pude observar también en el foro, que hicimos hace unas semanas atrás, donde ustedes decían, bueno, nosotros tenemos en la oficina un espacio para el café, tenemos un futbolín o nos vamos o festejamos los cumpleaños de vez en cuando y tenemos un espacio para hacer deporte y bueno, muchas cosas bonitas que pude leer en el foro acerca de sus espacios de trabajo. Pero todas estas fotografías y todos estos ejemplos que ustedes han dado o han puesto en el foro y estos ejemplos que vemos aquí no necesariamente son prácticas o buenas prácticas de Management 3.0. Esto solamente es un medio, sin embargo no es un fin. Cuando esto funciona, cuando en realidad estas formas, estos colores, estos espacios funcionan, es cuando hay un concepto mucho más importante, ¿sí? Cuando ya vamos a ver cuál es. Miren, por ejemplo, hay empresas u organizaciones que piensan que pintando de bonitos colores sus paredes o poniéndoles un café gratuito a los empleados o poniéndoles una mesa de ping-pong en una sala van a lograr resultados diferentes y no es así, ¿sí? Muchas veces esto se ha desvirtuado y la gente termina haciendo cualquier cosa menos haciendo su trabajo. Entonces la idea es que con estos espacios las personas sean eh, más productivas o que mejoren su productividad, que las personas estén contentas, estén felices, que sientan bienestar en su lugar de trabajo. Pero no solamente es necesario poner estos espacios para lograr esto, ¿sí? Entonces, esto no es Management 3.0.
detrás de esto está el Management 3.0, que en realidad es un cambio de filosofía, porque hay empresarios, hay organizaciones, empresas que dicen, si yo les pongo un espacio o yo les pongo un futbolín o les doy hamacas o espacios verdes a mis empleados, seguramente van a pasar ahí mucho tiempo y no van a trabajar y no van a hacer lo que tienen que hacer. Entonces, por eso, detrás de todos esos espacios creativos que vimos, debe haber un cambio de filosofía, pero no solamente de la gerencia. Este es un cambio de filosofía de todos los empleados, de todos los colaboradores, porque tanto gerentes o líderes o líneas de supervisión como colaboradores de cualquier línea de una organización pueden desvirtuar este tema si es que no hay primero un trabajo en la cultura o en la forma de pensar, que es el tema de la filosofía. Entonces, siempre que hablamos de Management 3.0, hablamos de un cambio en la manera como pensamos y cómo vemos las cosas. El Management 3.0, además, es redefinir el liderazgo. Entender que el liderazgo no es un don que solamente tienen una o dos personas en la empresa, sino que el liderazgo puede llegar a ser una responsabilidad de todos los colaboradores y que todos los colaboradores pueden llegar a desarrollar o a potenciar su capacidad de liderazgo. Entonces, este es un primer paradigma que se rompe con el Management 3.0, porque siempre decimos, es que el líder, el gerente es el líder, el jefe es el líder, el supervisor es el líder y los demás solamente obedecemos, ¿verdad? Pero no, el Management 3.0 nos dice que debemos redefinir el concepto que tenemos de liderazgo y que debe ser repartido o entregado como responsabilidad de todo el equipo, de todo el grupo. Les presento a Jürgen Apelo. Él es holandés y es el autor del libro o de la propuesta Management 3.0. Él es un networker creativo, es escritor, orador, es speaker, es empresario, es libre pensador. Él es catalogado por muchos conocedores del tema como un experto en estas nuevas propuestas de liderazgo. Tiene un blog que pueden seguirlo, que es noob.nl, donde él comenta y cuenta todas estas nuevas ideas sobre las economías colaborativas, las economías creativas, la gestión ágil, el cambio organizativo y el desarrollo personal, ¿no? Entonces él tiene también algunos otros libros como Cambiar el Mundo y La Gestión de la Felicidad. Todos estos libros están en digital, pueden ser comprados a través de estas plataformas de libros digitales como Amazon, por ejemplo. Entonces, si es que alguno de ustedes quiere profundizar un poco más en el tema, puede acceder a sus libros a través de estas plataformas. ¿Cómo ha evolucionado el management? Aquí, ¿por qué Management 3.0? Eso quiere decir que antes hubo un 1.0 y un 2.0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esta evolución? ¿Cómo es que llegamos al Management 3.0? Para los que han estudiado ciencias administrativas, para los que están cursando carreras de negocios, de administración, tal vez de marketing, de contabilidad, van a comprender un poquito este tema. El Management 1.0 es conocida como la antigua administración científica. Ya tiene poco más de 100 años, ¿sí? Y se la ha llamado, muchos la conocen como el mando y control. Entonces, el Management 1.0 es la administración básica y a pesar de que es la más antigua, todavía más de 100 años después es la más utilizada, ¿sí? La idea básica de esta organización es que está bien diseñada, está bien administrada, es una organización muy jerárquica, muy rígida. El que está arriba de esta pirámide organizacional es el que gana más, es el que manda, es el que toma las decisiones. Entonces son organizaciones muy centralizadas, ¿verdad? Y los que están abajo de esta pirámide organizacional pues son los colaboradores, los que obedecen, ¿sí? Y vinculado con el Management 1.0 está esta leyenda o esta metáfora de la
zanahoria y el palo, ¿verdad? Donde dice que la metáfora dice que para que un burro se mueva hay que golpearle con el palo y ponerle una zanahoria delante para que siga esta zanahoria. Entonces esta metáfora es llevada también a las organizaciones. Entonces vemos que actualmente todavía hay muchas organizaciones que trabajan así. Entonces nos ponen por delante el salario, nos ponen por delante los bonos, las regalías, las comisiones, pero tenemos que trabajar duro y está una persona atrás diciéndonos, trabaja, trabaja, cumple, haz esto, haz el otro, ¿verdad? Entonces, miren, todavía suena muy antiguo, pero todavía es el modelo de gestión más utilizado alrededor del mundo, ¿no? Luego viene un Management 2.0. Aquí ya las organizaciones se convierten en híbridos, ¿no? Entonces todavía hay mucha jerarquía, todavía hay mucha centralización, pero hay organizaciones que ya descentralizan áreas, descentralizan funciones, y esto se da gracias a las herramientas que se iban proponiendo, ¿no? Herramientas, la importancia de los gerentes, ya se empieza a hablar del liderazgo de las gerencias y de los complementos correctivos. Aquí ya se empieza a hablar, por ejemplo, de la calidad total, ya se empieza a hablar del Six Sigma, del balance Scorecard, de esas herramientas que ayudan a las organizaciones a ser mejores. Pero sin embargo vemos en esta era, en esta etapa del Management 2.0 que los problemas seguían siendo los mismos. Colaboradores o empleados insatisfechos, no hay todavía un bienestar generalizado en la organización, todavía se vive mucho estrés, mucha presión laboral en el tema, ¿no? Y luego finalmente estamos viviendo esta propuesta del Management 3.0 que implica trabajar juntos para encontrar la manera más eficiente de que una empresa pueda lograr sus objetivos. Entonces no es hacer que la organización sea menos eficiente, o que no esté vinculado con el logro de metas, de objetivos, de la visión, sino que esta propuesta dice: haga que su empresa sea más eficiente, haga que su empresa cumpla objetivos, pero mantenga el bienestar de los trabajadores como una prioridad. ¿Qué pasaba? Que antes, desde que inició la revolución industrial, lo importante era la productividad. Entonces, como empezó a trabajarse bajo estos sistemas de producción continua, ¿verdad?, a escala, lo importante era eso, era la productividad, la eficiencia en la producción, y los empleados ni siquiera eran tomados en cuenta si trabajaban 12, 14 horas diarias, o 60, 70, 80 horas semanales, no importaba, lo importante era la productividad. En el Management 2.0 ya esto se mejora, ya se buscan herramientas, parches para solucionar estos problemas, pero sin embargo eran eso, soluciones, parches, y por detrás estaba todavía enraizado el problema, ¿no? Mientras que el Management 3.0 propone a los líderes empresariales, a las organizaciones y a los colaboradores mantener eficiente una empresa, cumplir con los objetivos o mejorar incluso la productividad de una organización, pero siempre manteniendo el bienestar de los trabajadores como una prioridad, ¿sí? Entonces este es otro paradigma que se rompe. Muchas empresas piensan que siempre hay que sacrificar algo por la productividad, y no siempre es así. Vimos ejemplos en fotografías anteriores que hay empresas que logran mantener ese equilibrio entre la felicidad de los trabajadores, el bienestar de los trabajadores y la eficiencia de sus organizaciones, porque son empresas bastante grandes, ¿no? Bastante importantes. Y también no quiere decir que esto no pueda ser aplicado en empresas pequeñas, ¿sí? Esta propuesta puede ser aplicado cualquiera sea el tamaño de la organización. Eso es lo interesante también del tema. Entonces, el Management 3.0 no es una metodología a seguir. No hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. No existe eso.
No es un método, no es un marco de trabajo, ni un método, ni una metodología de gestión. El Management 3.0 es cambiar la forma como pensamos, cómo gestionamos, cómo lideramos, combinando juegos, combinando espacios, herramientas, prácticas, buenas prácticas en constante cambio. Eso es Management 3.0, ¿sí? Es ayudar a que los trabajadores, a que los colaboradores se sientan parte de la organización y sean parte de la misma, ¿ya? Entonces, estos son como los axiomas más importantes del Management 3.0. ¿De dónde parte el Management 3.0? ¿De dónde salió? ¿Cómo es que surge esta propuesta? Hay una teoría importante que es la teoría de la complejidad o la teoría del caos que ustedes leyeron también o están leyendo en estos días. La teoría de la complejidad dice que cada vez el mundo se vuelve más complejo, cada vez no hay ya como soluciones únicas para los problemas que estamos viviendo, ¿no? El Management 3.0 surge también de las organizaciones vistas como redes, no como una organización vista como un individuo que está aislado, que está solo y que trabaja para sí mismo, sino que una organización es una red, ¿sí? O funciona como redes o como brazos para otras organizaciones. La gestión debe tratarse principalmente de personas. Las empresas deben verse como un conjunto de personas, no como un conjunto de activos, por ejemplo. Se trata de las relaciones entre personas, no las relaciones entre departamentos. El Management 3.0 es el líder haciendo lo correcto y haciendo las cosas bien, ¿no? A favor del bienestar de sus colaboradores. Y finalmente, el Management 3.0 propone que veamos a las organizaciones como seres vivos, no como máquinas, ¿no? Que las organizaciones son sistemas que sienten, que piensan, que cambian, que buscan bienestar dentro de sus puestos de trabajo. Ahora, hay muchos expertos y muchos también detractores sobre el tema y hay personas que dicen que no se puede encontrar la felicidad absoluta dentro de un lugar de trabajo, pero eso es relativo, ¿no? Y en realidad hay personas que defienden el tema de la felicidad dentro de la organización, porque a la final pasamos 8, 9, 10 horas dentro de una oficina con nuestros compañeros, 5, 6, a veces 7 días a la semana. Entonces sería ilógico pensar que un lugar donde pasamos tanto tiempo o al que le entregamos tanto tiempo no nos genere bienestar, ¿no? Entonces por eso es importante ver a las organizaciones como sistemas vivos, ¿no? Algunos ejemplos importantes del Management 3.0, algunos de muchos, es por ejemplo, son las empresas que fomentan el teletrabajo, los horarios flexibles, espacios para el deporte, acciones para salir de la rutina. Pero todos estos espacios deben tener un objetivo claro, que es el fomento de la creatividad y la innovación. Si, por ejemplo, los espacios para el deporte y las acciones para la rutina no fomentan productividad y no fomentan creatividad, no sirven de mucho en realidad, ¿no? Y también es importante buscar la igualdad, la equidad, la justicia dentro de las organizaciones y esto, por ejemplo, están haciendo muchas organizaciones, por ejemplo, bancos, organizaciones que tienen en gran cantidad de colaboradores aquí en el Ecuador están implementando lactarios, por ejemplo. Entonces, eso es darle equidad y justicia a una organización, ¿sí? Que las madres tengan espacios para poder manejar todo este tema de la lactancia, ¿no? Muy bien, ahora pasamos a cuáles son los elementos del Management 3.0. Vemos o estamos revisando ahora en clases, en las lecturas que están haciendo en su aula virtual, que el Management 3.0 tiene 6 bracitos, ¿sí? Este monstruito de aquí que ustedes ven se llama Marty, es la mascota de Management 3.0 propuesta por Jürgen Apelo. Y él dice, los 6 brazos del Management 3.0 empieza por la motivación a las personas, el empoderamiento, la alineación de restricciones o la visión compartida,
el desarrollo de competencias, las estructuras, cómo están estructuradas las organizaciones y la mejora continua. Estos son los elementos básicos del Management 3.0 y vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, el primer bracito de Marty o del Management 3.0 habla sobre energizar personas. El enfoque en la motivación, el Management 3.0 se enfoca en la motivación intrínseca, ¿no? El segundo bracito del Management 3.0 es desarrollar competencias, que habla sobre la identificación de capacidades individuales y grupales, buscar desarrollar esas capacidades, esas habilidades en los colaboradores. El tercer brazo del Management 3.0, el tercer elemento es el empoderamiento. ¿Sí? Muchas organizaciones hablan o manejan el término de la delegación, pero sin embargo el empoderamiento es mucho más poderoso, tiene mucho más impacto que la delegación. Ya vamos a ver cada uno de ellos con algunos ejemplos. Empoderar es tomar decisiones, hacer que los colaboradores sean capaces de tomar decisiones que generen responsabilidad, que tengan sentido de pertenencia y sobre todo confianza y que desarrollen y potencialicen su capacidad de liderazgo. ¿Sí? Entonces, como les mencionaba antes, el liderazgo ya no se ve como un elemento único de un gerente o un jefe. El Management 3.0 hace que el colaborador pueda empoderarse de tal manera que sienta la confianza y el liderazgo en su trabajo. Luego viene el tema de la alineación de restricciones, que no es más que darle a la gente un propósito, una motivación, un objetivo mayor. Que todas las personas remen hacia el mismo camino, ¿sí? Que todos puedan observar la misma visión. Esa es la alineación de restricciones. Después viene el tema de la estructura del crecimiento, ¿sí? Que no es nada más que romper esas estructuras verticales, esas estructuras muy jerárquicas de las organizaciones e irlas convirtiendo en estructuras más planas, para crear mayor comunicación, ¿sí? Dentro de estos sistemas complejos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que puedan estas estructuras organizacionales ser más sencillas, más flexibles, más comunicativas, que sean similares unas a otras, que tengan trabajos colaborativos, por ejemplo. Para eso para eso hay que ir rompiendo un poquito las jerarquías, ¿no? Y finalmente, el último brazo de Marty es mejorar todo, ¿no? Y esto se refiere a la retroalimentación, a la evaluación, al cambio que debemos, a los cambios por los que debemos pasar, tener una cultura de mejora continua, ¿sí? Que no sea solamente un proceso, que no sea solamente un evento aislado el cambio, sino que sea un proceso constante, ¿no? Un proceso, un ciclo. Y esto se da gracias a la retroalimentación y a tener una cultura de mejora continua, ¿no? Ok, entonces vamos a ver cómo lograr motivar y energizar a las personas. El primer brazo de Marty, ¿okay? O del Management 3.0. Su primer elemento es motive y energice a las personas. ¿Por qué? Porque la motivación es generadora, es fuente de inspiración y compromiso individual en los colaboradores. Es la motivación, el carbón o el fuego que enciende ese compromiso para que los colaboradores se desenvuelvan de mejor manera en una organización y se logre bienestar, ¿sí? Hay una diferencia importante, todos sabemos que hay dos tipos de motivación, la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. La motivación extrínseca es esa que viene desde afuera, ¿verdad? La que obtenemos, por ejemplo, a través del salario, todo lo que no depende directamente de nosotros. Entonces están los bonos, nos dan el viaje, los días de vacaciones, la capacitación, por ejemplo, todas aquellas motivaciones o todas aquellos premios, incentivos que pueda otorgarnos una organización. Mientras la motivación intrínseca es eso que sale de uno mismo, ¿verdad? Esa motivación que está dentro de nosotros,
y es, por ejemplo, el deseo de superación, el deseo de bienestar, el deseo de aprender, todo lo que deseamos internamente y que depende 100% de nosotros que suceda, ¿sí? Pero también está supeditado a factores externos, obviamente, ¿no? Pero la motivación intrínseca depende de nosotros, de lo que nosotros deseamos internamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. ¿Cómo se logra motivación intrínseca o cómo se logra energizar personas? Y aquí, miren que aquí ya aparece uno de los puntos que vimos inicialmente, ¿no? Que es la gestión de entornos creativos y con este tema ustedes desarrollaron el desarrollo, mejor dicho, del foro, ¿verdad? ¿Cómo gestionar entornos creativos? No es solamente, como vemos aquí, no es solamente darle a los colaboradores un espacio para que se relajen, para que se distensionen. La gestión de entornos creativos es darle un espacio a los colaboradores para que puedan salir de la rutina dentro en sus espacios de trabajo. Entonces, la mayoría de ustedes me decía, nosotros tenemos una cafetería para poder ir a conversar, para poder hablar de cualquier cosa menos de trabajo. Pero en el Management 3.0 la propuesta es que los colaboradores puedan trabajar en estos espacios, que no sean espacios para romper la rutina del trabajo, sino que sea un espacio donde yo pueda trabajar, donde yo pueda llevar mi computador, donde yo pueda hacer una reunión con mis compañeros de trabajo, donde pueda reunirme con un cliente, donde pueda hacer una presentación, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que habíamos propuesto inicialmente, la gestión de un entorno creativo es darle un espacio al trabajador o al colaborador para que desarrolle su trabajo de forma relajada, para que fomentarle la innovación, la creatividad, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Entonces, la gestión de entornos creativos es darle al colaborador una seguridad, la seguridad de que pueda con libertad expresar y comunicar sus ideas. Entonces vemos este ejemplo donde las organizaciones ponen pizarrones para que la gente pueda plasmar sus ideas, pueda hacer sus cálculos, pueda poner soluciones, sugerencias, ¿sí? Entonces el primer paso es darle la seguridad a esa persona de que en realidad puede hacerlo. El siguiente elemento es de la gestión de entornos creativos, es permitir que los colaboradores salgan de la rutina, no que rompan su trabajo, sino que cambien de lugar de trabajo. Entonces hay organizaciones, hay empresas que hacen una reunión de trabajo en un café o se reúnen para conversar de algún proyecto en el área verde o van a caminar en el parque central para conversar, o buscar la solución a un problema. Entonces, si ven, la diferencia es permitirle a las personas salir de la rutina, pero cambiando su lugar de trabajo, ¿no? Los juegos, que haya, por ejemplo, espacios lúdicos donde la gente aprenda y trabaje jugando, ¿sí? Que el juego no sea para distraerse del trabajo, sino que el juego sea para mejorar su trabajo, que el juego sea para que surjan nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevos aprendizajes a través del juego, ¿sí? También hay una diferencia aquí. La visibilidad es permitirle a la gente que use color, que use formas, que use música, que use sus sentidos, los olores, los colores, el café que decían, ¿verdad? O los sabores, permitirle a la gente que en su lugar de trabajo pueda hacer uso de todos estos elementos que entran a través de, o que son parte de la visibilidad, ¿no? Hay empresas que yo he escuchado, por ejemplo, de lugares de trabajo que me han dicho, no podemos poner ni una planta, por ejemplo, ¿no? No podemos tener ni un esfero que no sea del color, de los colores corporativos de la organización. Entonces, eso a la final habría que analizar cómo impacta en el bienestar de los colaboradores sobre el manejo de una imagen corporativa, ¿no? Esto es súper importante, la autoestima profesional.
La gestión de entornos creativos debe hacer que el colaborador mejore su autoestima profesional, como entregándole retos, entregándole logros, dándole actividades que generen coraje, cambios, buenas relaciones, sacándole al colaborador de la zona de confort, ¿no? Eso genera autoestima profesional. A veces hay empresas que contratan motivadores para que estén media hora hablando, sí, ustedes pueden, son los mejores, no hay nadie mejor que ustedes, pero ese tipo de motivación extrínseca lo que hace es que sea o que se evapore en el corto plazo, ¿no? En cambio, cuando yo trabajo en el autoestima profesional, dándole a mis colaboradores proyectos, retos, logros, le hago sentir valentía, coraje con respecto a esos proyectos, esos cambios, que genere buenas relaciones con su equipo, que salga de la zona de confort, eso genera motivación intrínseca, ¿no? ¿Qué motiva a las personas? Pues hay que pensar en el balance. Unos dirán, a mí me motiva más lo extrínseco, otros dirán, a mí me motiva más lo intrínseco. Esto se logra conociendo a las personas, ¿sí? No todas las personas logran sentir felicidad como un bono, por ejemplo, o no todas las personas logran sentir felicidad con un día libre al mes o con muchos días de vacaciones. Hay personas que se motivan de diferentes formas. Entonces, la solución es encontrar el balance en cada uno de los colaboradores. Miren, por ejemplo, esta es una entrevista que está en el blog de Management 3.0, donde se preguntó a las personas qué les motiva. Entonces, hay personas que dicen, a mí me motiva, por ejemplo, encontrar soluciones a problemas difíciles. Miren, lo que puede lograr motivar a una persona. Otras personas dicen, a mí me motiva que me confíe en proyectos importantes, a mí me motiva que mi jefe me diga gracias, a mí me motiva que pueda usar tecnologías nuevas. Otras personas dicen, me motiva que mis productos marquen la diferencia, ¿no? Entonces hay que encontrar, el punto está en encontrar qué le motiva a las personas, qué en realidad hace que las personas se motiven. Y eso se logra conociendo a la gente, ¿no? El tercer elemento del management, el segundo elemento del management 3.0 que vamos a ver es cómo mejorar estructuras, ¿sí? Cómo mejorar estas estructuras de crecimiento o la forma de cómo se organizan las empresas, ¿no? Para explicar bien este tema de las estructuras organizacionales, hay un libro que se llama La estrella de mar y la araña. Este libro explica una metáfora interesante, ¿no? Dice que al igual que las arañas, las organizaciones centralizadas se desestabilizan al cortarles la cabeza. Los diversos departamentos, que son las patas de la araña, de una organización centralizada, requieren de una estructura que las coordine. Es decir, que sin jefe, sin líder, sin gerente, este tipo de organizaciones estarían perdidas, ¿verdad? Pero este no es el caso de las estrellitas de mar o de las organizaciones descentralizadas o de los departamentos descentralizados cuyas partes no dependen de una cabeza, pues la estrella de mar no tiene cabeza, ¿verdad? Y son completamente autónomas. ¿Qué sucedería, por ejemplo, cuando nadie está a cargo de un equipo, nadie está a cargo de una empresa? ¿Qué pasaría cuando no hay jerarquías? Seguramente pensamos que habría mucho desorden, mucho caos, ¿verdad? Mucha desorganización, pero en muchas áreas, no en todas, obviamente, en algunas organizaciones, en muchas organizaciones, obviamente no en todas las organizaciones, gracias a la falta de liderazgo tradicional, surgen equipos de trabajo muy poderosos que están cambiando la forma como hacer empresas y cómo hacer negocios, ¿no? Es Bravman el autor del libro La estrella de mar y la araña, y este libro se basa en esta metáfora para ayudarnos a comprender las ventajas de las estructuras organizacionales modernas y cómo estas estructuras deben ser o deben tender cada vez más hacia la descentralización en comparación con la organización clásica que ha predominado en el pasado, ¿no? Jerarquías muy rígidas, muy centralizadas.
La araña es el tipo de organismo que no puede sobrevivir si se le daña o si se elimina la cabeza. Mientras que la estrellita de mar, si pierde un tentáculo, esta estrella, cuando pierde una de sus patitas, sigue creciendo hasta convertirse en una nueva estrella de mar, ¿no? Entonces, una organización descentralizada se para sobre sus 5 patas y no depende de una cabeza, ¿sí? Al igual que una estrella de mar puede perder 1 o 2 patas y aún así sobrevivir. Entonces, de eso se trata este elemento del Management 3.0. Pero para que eso suceda, por eso decía, no todas las organizaciones o no todos los departamentos pueden hacer uso de este elemento, porque siempre va a depender, por ejemplo, de la estructura, del tipo de productos que vendan, del entorno, del tamaño de la organización, de su gente y de cuán adaptable o de cuán flexible es la gente a este tipo de cambios, ¿no? Hay personas o hay culturas que necesitan mucho de un jefe o de un gerente. Hay personas que necesitan mucho de que alguien les dirija, les coordine, les controle, les evalúe. Pero hay empresas donde su gente es mucho más flexible a ese tipo de cambios, y sobre todo ahora que tenemos esta ola generacional que son los millennials y los centennials, ¿no? Que ya vienen con otro tipo de pensamiento acerca de cómo debe estar formada, cómo debe estar estructurada una organización. Muy bien, cuando hablamos de equipos, entonces dentro de una organización, siempre la especialización va primero que la generalización. Entonces, cuando se arma un equipo de trabajo, cuando se estructura un equipo de trabajo, este siempre debe tender a la especialización. Este equipo debe tener un objetivo claro y específico, ¿sí? Otro elemento de la estructura de equipos dentro de una organización es la multidisciplinaridad. Un equipo debe ser multidisciplinario, debe tener, no todo el equipo, no todas las personas tenemos todas las fortalezas que se requiere para un proyecto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se solventa esas falencias? Haciendo equipos multidisciplinarios y poniendo en el equipo personas que puedan tener las fortalezas que tal vez yo no tengo. Siempre hay que preferir el liderazgo informal y el liderazgo emergente. Quiere decir que si yo formo un equipo de trabajo, es mejor que el equipo decida o que emerja voluntariamente o que emerja de la nada un líder innato, o que el equipo decida quién va a liderar ese proyecto, en lugar de que quien arma este trabajo diga, a ver, tú vas a ser el líder del equipo y los demás tienen que obedecer o acatarse a lo que diga el líder. Es mejor que en un equipo el liderazgo se distribuya equitativamente y surja o emerja un líder de manera informal, ¿no? ¿Qué preferiríamos, grupos o equipos? En el Management 3.0 siempre hablamos de equipos, ¿no? Los equipos deben tener un propósito compartido y deben ser como una sola entidad, ¿sí? Entonces, cuando se habla de un equipo, este equipo debe remar hacia un solo lado, debe tener una visión compartida y debe transformarse en una nueva entidad o en un nuevo individuo. Para gestionar equipos debemos tomar en cuenta la forma cómo vamos a estructurar el equipo, cómo se relacionan las personas en el equipo, cómo cambian estas personas con el tiempo, ¿no? De qué tamaño va a ser el equipo, qué personas, con qué perfiles voy a integrar ese equipo y cuáles van a ser los cambios que este equipo va a tener con respecto a ese proyecto, ¿no? ¿Cuál va a ser el tamaño óptimo de un equipo? Pues no hay una respuesta única, todo va a depender, como ya decíamos, del proyecto, de las personas, del objetivo del proyecto, del objetivo del área, pero hay una sugerencia importante y dice que el equipo óptimo debe tener entre 5 y 7 integrantes, ¿sí? Es la cantidad de integrantes de un equipo sugerido. Sin embargo, siempre todo va a depender.
¿Por qué o cuál es el objetivo de esta propuesta de cambio estructural en las organizaciones o en las áreas de las empresas? Es porque antes las personas cuando ingresaban a un trabajo lo que veían era una escalerilla, ¿verdad? Entonces decían, empiezo desde abajo y sigo ascendiendo, 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 hasta lograr una jefatura, una gerencia, un cargo más importante en la organización, más responsabilidades, ¿verdad? Entonces, el camino profesional era visto como una escalera. Sin embargo, hoy, nuevamente por este tema, esta disrupción de pensamiento de las nuevas generaciones, el camino profesional o las carreras dentro de una organización ya no se ven de manera vertical, pueden tener estas formas, ¿no? Entonces vemos que ahora se ofrecen y se esperan empleos dinámicos, mucho más dinámicos, no en ascenso, sino que pueden ir de manera horizontal. La gente, las personas que buscan trabajo ahora están muy vinculadas al tema de la independencia, y hay mucha afinidad con el tema freelance, por ejemplo. La gente quiere más opciones, no quiere hacer lo mismo durante 20 años, ni durante 30 años hasta jubilarse, sino la gente quiere tener más opciones, aprender más, trabajos por proyectos, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente, las personas lo que esperan es moverse en una organización de manera vertical, de manera horizontal, de manera transversal, donde les permita más aprendizaje acerca de todos los procesos de una organización. Muy bien, seguimos entonces con otro elemento del Management 3.0, que es la alineación y la visión compartida. Esto no es más de lo que he hablado en láminas anteriores, que es entregarles a los colaboradores un sueño, una visión, una meta conjunta para cumplir. Entonces, que todos sepan que están trabajando por un mismo objetivo, ¿no? A eso se refiere la visión compartida. Luego viene otro elemento importante, que es el empoderamiento, ¿sí? En realidad, el propósito primordial de un equipo debe ser el empoderar. El empoderar un equipo, no la delegación de lo que hablábamos anteriormente, sino el empoderamiento, que las personas sean capaces de tomar decisiones, que las personas sean capaces de manejar su trabajo sin que alguien esté atrás, como en el Management 1.0, ¿no? Este es el ejemplo más bonito que pude encontrar sobre qué es un equipo poderoso, qué es un equipo empoderado. Miren, en este ejemplo vemos que este equipo es un equipo donde todos participan, es un equipo donde todos tienen un mismo objetivo, es un equipo donde no hay un líder o una estrella, ¿verdad? Que por lo general siempre en un equipo está el líder, el que manda, el que maneja a todos. En este ejemplo de equipo poderoso vemos que nadie es estrella, todos juegan y todos han sido partícipes en el cumplimiento de un objetivo, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el otro elemento del Management 3.0, que es el desarrollo de competencias. El rol de los líderes en el desarrollo de competencias del equipo y sus propias competencias. Entonces, ¿cómo yo hago que mis colaboradores logren mejorar sus habilidades, sus competencias dentro de la organización y dentro del trabajo que realizan? Y también las de los líderes y las de las líneas de supervisión. En realidad, el tema del desarrollo de competencias es un tema que debe ser desarrollado para todos, ¿no? ¿Cómo se desarrolla entonces una competencia? Hay algunos caminos, ¿no? Está, por ejemplo, el plan de aprendizaje y desarrollo,
la rotación de puestos de trabajos, los ascensos, los cambios laterales de posiciones de trabajo. Está también este tema del coaching, que está muy, muy de moda ahora, ¿no? El tema del mentoreo, del mentoring, entregarle a la gente proyectos para desarrollar, la gestión de proyectos. Los equipos multidisciplinarios también hacen que desarrollemos competencias, pero la más efectiva en realidad para desarrollar competencias es esta que les pongo a continuación. Entonces, ¿cuál ha sido la forma más efectiva de desarrollar competencias? Pues es contagiando, es enseñando con el ejemplo, ¿sí? Esa es la forma más efectiva de desarrollar competencias, es lograr que no solamente uno, dos o tres colaboradores dentro de la organización sean expertos en algo, desarrollen una competencia específica, sino lograr que todos los colaboradores sean capaces de desarrollar competencias propias, o que adquieran competencias propias para su lugar de trabajo, ¿no? Para el objetivo para el cual está en la organización. Para eso hay un ejemplo, una metáfora importante que se llama el síndrome de la ventana rota, que seguramente están ustedes revisando en su aula virtual. Este es un experimento que hizo un profesor de la Universidad de Stanford, un experimento social de psicología social que se realizó por allá en 1969, donde se dejaron 2 autos abandonados en la calle. Estos autos eran idénticos, eran de la misma marca, del mismo modelo, hasta del mismo color. Pero uno de estos vehículos se lo dejó en el Bronx, que para ese entonces era una de las zonas más pobres y conflictivas de Nueva York, y el otro vehículo se lo dejó en Palo Alto, una zona de mucho poder adquisitivo y muy tranquila en la ciudad o en California, ¿no? Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, el radio, lo desvalijaron completamente. Todo lo aprovechable se lo llevaron, y lo que no pudieron llevarse lo destruyeron. En cambio, el auto abandonado en Palo Alto, en este sector tranquilo, en esta zona rica de California, el auto se mantuvo intacto. Entonces es común atribuir a la pobreza las causas, por ejemplo, de delito, el mal comportamiento. Es fácil o es común atribuir a la pobreza este tipo de actos, ¿no? Sin embargo, el experimento no cuestionó, o sea, en cuestión, este experimento no finalizó ahí. Porque la conclusión pudo haber sido que el auto en la zona del Bronx se destruyó porque había mucha gente pobre ahí, ¿no? Pero cuando el vehículo
abandonado en el Bronx ya estaba deshecho, y el de Palo Alto estaba una semana impecable, sin ningún rasguño, los investigadores decidieron romper un vidrio del automóvil de Palo Alto. ¿Sí? Decidieron romper uno de los vidrios de este auto que estaba intacto. El resultado fue que se desató el mismo proceso que en el Bronx de Nueva York, y el robo, la violencia, el vandalismo redujeron el vehículo, que estaba en una zona tranquila, en una zona segura, a la misma condición de deterioro y destrucción que el del barrio pobre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el vidrio roto en el auto abandonado de un vecindario supuestamente seguro y tranquilo es capaz de desatar este proceso delictivo? Entonces, el experimento concluyó que no se trata de pobreza. Evidentemente es algo que tiene que ver con la psicología humana y con las relaciones sociales, ¿no? Entonces, el vidrio roto de un auto abandonado transmite la idea de deterioro, desinterés, despreocupación, que va destruyendo los códigos de convivencia, tales como las normas, las reglas, dejando la sensación de que las cosas no valen nada. Cada nuevo ataque que sufrió el auto reafirmaba y multiplicaba esa idea, ¿no? Hasta que la escala de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando a veces en violencias irracionales. Entonces, ¿cómo nos sirve a nosotros esta metáfora? Cuando los colaboradores ven que en una organización hay descuido, hay deterioro, hay desinterés, hay un quemimportismo, eso se contagia, ¿sí? Entonces termina en esta ola de actitudes negativas, y cada vez es más incontrolable, ¿no? Mientras más avanza, más se descontrola el tema. Mientras que una organización, cuando hay en una empresa, en un negocio, en una organización, se contagian cosas positivas, el comportamiento también de los demás colaboradores se vuelve positivo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos para nuestra organización? ¿Actitudes positivas o actitudes negativas, ¿no? Eso nos enseña esta metáfora. Y finalmente, el último bracito del Management 3.0 es la gestión del cambio, cómo mejorar todo, ¿no? ¿Cuál es la parte más complicada del cambio? Y yo diría, ¿cuál es uno de los elementos más complicados del Management 3.0 de aplicar? Es el cambio. ¿Por qué? Porque cuando se habla de cambio, no solamente se habla de cambio en los activos, en la innovación tecnológica, en las oficinas, en pintar paredes, en abrir estructuras. No se trata solamente de eso. El cambio está relacionado con la gente y sus conductas, por eso es uno de los elementos más difíciles de aplicar. Entonces nos preguntamos, ¿es realmente la conducta lo que deseamos cambiar en la organización? Nuestra conducta es el resultado de algo, entonces debemos ir a la raíz del comportamiento de las personas, y ahí radica lo complicado del tema, porque en realidad lo que debemos cambiar para aplicar un modelo nuevo de gestión es cambiar el entendimiento, los sistemas de valores y la forma de pensar de la gente. Entonces, por eso es tan complicado, ¿no? Si queremos cambiar la conducta de las personas, debemos cambiar la forma en que las personas entienden las cosas, debemos cambiar su sistema de valores y debemos cambiar su forma de pensar. ¿Por dónde se empieza entonces? Primero debe haber la voluntad de cambio. Si la gente no quiere cambiar, difícilmente se van a lograr resultados positivos. Entonces, las organizaciones deben empezar por el cambio, o cambiando o haciendo que la gente tenga voluntad de cambio, ¿no? Entonces, aquí vemos una imagen que siempre la gente dice, necesitamos un cambio, queremos que las cosas cambien, pero el momento en que decimos, a ver, ¿quién quiere cambiar? Nadie levanta la mano, nadie hace nada porque ese cambio surja. Entonces, el cambio surge no a partir de la cabeza de la organización, sino a partir de todas las personas que integran esa organización, ¿no? Las personas cambian sus comportamientos cuando los cambios son deseables, cuando los cambios son para bien, cuando la gente siente que esos cambios van a mejorar su condición dentro de la organización, ¿sí?
Por eso la gente le tiene tanto miedo al cambio, sobre todo en una organización, porque asociamos el cambio con cosas negativas, ¿no? Nos van a aumentar las horas de trabajo, o van a hacer las cosas más complicadas, o me van a separar de mis compañeros de trabajo, ya no voy a tener el mismo puesto que tenía antes, me van a sacar de mi zona de confort. Entonces las personas logran en realidad un cambio favorable cuando ven que estos cambios van a ser deseables, cuando la gente en realidad va a querer cambiar por algo positivo, ¿no? Y finalmente, eh, está esta imagen que quería compartirles que dice: presiona el botón para arreglar todos los problemas que tiene el mundo, ¿no? Entonces, si no funciona, haga algo usted mismo. El cambio empieza por uno mismo. Si queremos cambiar algo dentro de nuestra organización, incluso dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro círculo familiar, amistoso, cualquiera sea el ámbito en que queramos desarrollarnos o en el espacio en que queramos estar, no funciona si no empezamos por nosotros mismos, ¿no? El cambio no funciona cuando los demás tienen que cambiar, sino cuando nosotros mismos buscamos un cambio favorable. ¿De acuerdo? Entonces esos han sido los 6 elementos del management 3.0